Buenas noches, les saluda Aide Cárdenas de la carrera Ingeniería Industrial. Este es el ejercicio que voy a desarrollar. Nos da, con una regla graduada, usted determine que un lado de un trozo rectangular de madera mide 12 milímetros y usa un micrómetro para medir el ancho del trozo, obteniendo 5.98 milímetros. Vamos a contestar las siguientes preguntas con las cifras significativas correctas. La pregunta A, ¿qué área tiene el rectángulo? Pregunta B, ¿qué razón ancho entre largo tiene el rectángulo? Y la C, ¿qué perímetro tiene el rectángulo? La pregunta A. La pregunta A nos está pidiendo el área. Y el área es el ancho por el largo. Reemplazamos que es igual a 12 milímetros por 5.98 milímetros. Bien, con la calculadora nos sale este resultado: 71.76 milímetros al cuadrado. ¿Qué hay que recordar? Que tenemos que respetar las reglas de las cifras significativas de un producto. Esto quiere decir que tenemos que quedarnos con el número que tiene menor cifra. En este caso, con el que tiene 2. ¿Sí? Y sería el resultado 72 milímetros cuadrados. La pregunta B nos pide la razón. Y la razón nos indica que es el ancho entre el largo. Y esto reemplazamos 5.98 milímetros entre 12 milímetros. Bien, entonces vamos a buscar el resultado. En este caso se van las unidades y sale 0.498333. Bien, recordemos nuevamente las cifras significativas, ¿sí? Que queda en 2 por este de aquí. Y viene a ser 0.50. Bien. Y para terminar, tenemos la pregunta C que nos está pidiendo el perímetro. Y el perímetro nos indica que es 2 largo más ancho. Reemplazamos. Es igual 12 milímetros más 5.98 milímetros, que es igual a 35.96 milímetros. Reemplazamos, es igual a, recordemos las cifras que son 2, quedaría en 36 milímetros.
Buenas noches, profesor. Mi nombre es Juliana Huatuco Bravo y en esta oportunidad voy a exponer el siguiente ejercicio. Buenas noches, profesor. Voy a exponer el siguiente ejercicio que empieza así. Determina la magnitud de la fuerza componente F en la figura y la magnitud de la fuerza resultante FR si FR está dirigida a lo largo del eje positivo en Y. Tenemos el siguiente gráfico en el cual ubicamos esta dirección, este vector en F, que tenemos que hallar la magnitud, ¿no? Con los siguientes datos. Para poder hallar ese ejercicio, nos vamos a apoyar en la ley de senos, que indica lo siguiente. Tener un triángulo en el cual sus ángulos, por ejemplo, alfa, beta y gamma, también tenemos sus lados, que es A, B y C, indican lo siguiente, ¿no? A entre el cateto opuesto, que vendría a ser seno de alfa, igual a B entre seno de beta, que también el cateto opuesto, igual a C entre seno de gamma. Para poder aplicar esta ley de senos, este gráfico lo vamos a ubicar en un apartado, conservando sus direcciones, ¿no? Tenemos aquí el ángulo en, tenemos aquí la dirección en F, y luego tenemos aquí la dirección en la cual tenemos aquí 200 libras. Y acá vendría a ser nuestra fuerza resultante, y vamos a hallar los ángulos internos, ¿no? Primero, debajo de esta dirección, este vector, tenemos 30 grados. Luego acá tenemos 45, que está en el ángulo Y, 45, ¿no? Entonces vamos allá primero. Este es un ángulo rectángulo que vendría a ser 90 grados. Si tenemos 30, el ángulo interno aquí sería 60. Luego, acá tenemos 45. Acá también hay un ángulo rectángulo. Entonces aquí este interno vendría a ser 45 para que complete los 90. Luego, también por teorías se sabe que este ángulo vendría a ser lo opuesto de acá. Entonces acá vendría a ser 45. Tenemos 45, 60, 45. La diferencia vendría a ser 30. 30 más 45 vendría a ser 75. Entonces ya tenemos nuestros ángulos internos, es 45, 60 y 75. Ahora vamos a aplicar la ley de senos, que es F entre seno de 60, cateto opuesto seno de 60, igual a FR entre seno de 75, y igual a 200 libras, que vendría a ser ese dato, entre seno de 45, cateto opuesto. Hallamos F igual a 200 por seno de 60 entre seno de 45, y hallamos este dato que es 245 libras. Y luego hallamos lo que es nuestra fuerza resultante, que vendría a ser 200 por 60, no, 200 por seno de 75 grados entre seno de 45 grados es igual a 273 libras, en el cual este vendría a ser nuestro resultado del ejercicio. Muchas gracias. Buenas noches con todos, buenas noches profesor. Mi nombre es Manuel Crisolo. Voy a hacer un ejercicio de la primera de la primera ley de Newton, así que vamos dentro del video. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. He planteado un problema sobre la teoría de Newton y voy a explicar ahí un problema planteado. Así que vamos dentro video. Acá, un cuerpo de 490 Newton se encuentra suspendido del techo por medio de dos cuerdas, como se ve en la figura, ¿no? Acá dice, determina el valor de la tensión de cada uno de ellos. Acá vemos un techo, este sería el techo, y acá tenemos las cuerdas, ¿no? Esta es la cuerda número 1, esta es la cuerda número 2. Y este sería el cuerpo. Ese sería el cuerpo de 40 a 90 newton.
Acá hemos hecho un diagrama de un cuerpo libre y vamos a explicarlo con detalles. Acá este W es la fuerza que va hacia abajo, que está suspendido, ¿no? Las tensiones. Esta es la tensión número 1, T1, y esta es la tensión número 2. Pero cada uno tiene sus componentes, ¿no? Acá tanto T1Y, acá T1X, acá T2X, acá T2Y, en ambos. Este ángulo es el que se encuentra aquí. Y este de 50 es el que se encuentra aquí. Y lo que queremos es hallar. Así que el de 40, es el de 50. Lo que tenemos que hacer es hallar la presión, como se dice, ¿no? Como ya tenemos ya planteado la figura, lo que vamos a hacer es hallar la magnitud de las fuerzas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualar tanto las fuerzas en X y en Y para que este cuerpo esté en equilibrio y pueda darnos una sumatoria de fuerzas X. Acá, sumatoria de fuerzas X igual a 0. Ujú. Eh, Acá vendría T1, T1X menos T2 igual a 0. Ya. Ahora vamos a poner coseno T1 coseno de 50, que es el de acá, menos T2 coseno de 40 grados, ¿no? Luego vamos a despejar. Acá, despejar T1 coseno de 50 igual a T2 coseno de 40. T1 vendría a ser igual al coseno de 40 entre coseno de 50, ¿no? Este sería nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a hacer la otra, sumatoria de fuerza Y igual a 0. Vamos a ver qué fuerzas actúan. T1 Y más igual T2 más Y menos W igual a 0. Decimos entonces que T1 por seno de 50 más T2 seno de 40 por seno de 40. Sería igual a W. Esos son constantes. Entonces 40 es 50. 40 grados. Ahora ya tenemos dos incógnitas, ¿no? Ahora tenemos que acá hallamos el resultado de 50. A ver. T1 sabemos que todo esto, ¿no? Si hacemos T1 es, no sé, si hacemos coseno de 40, coseno de 50, nos daría lo siguiente. 1.92 que multiplica con T, que multiplica por T2. eh, eh, este sería, acá nos quedaría, multiplica por 1 y sería 0.7660. Sería más el T2 y nos quedaría, o sea, por 0,6428 nos quedaría 490 Newton.
Y ya sabemos 90. Ahora vamos a hallar en lo que es T2, ¿no? Vamos a seguir resolviendo la ecuación y buscamos, acá pondríamos T2, podemos sacarle el factor común y hacer la multiplicación. Y vamos a dejarlo marcado acá. T2 que multiplica 1.192 por 7660 más, y se le suma lo que es el 0.6428, ¿no? Igual a 490. $190, ¿no? Ahora hacer la multiplicación que vendría a ser 0.9131 más 0.6428 vendría a ser igual a 490. ¿Ok? Esto va a estar multiplicando. Hacemos la operación correspondiente con la T2 que multiplica a 1.5559 es igual a 490. Y por último, T2 es igual a 490 entre 1.559. El resultado sería 314.93 newton. Este sería la tensión número 2. Ahora, bien, por último, tenemos que sustituir vamos a sustituir nuestra tensión 2. Entonces decimos, va a ser igual, T1 va a ser igual, que sería 314.93 por 1.292. El resultado sería 375.39 newton. Esta sería la tensión de la cuerda número 1. Esas dos serían las tensiones, ¿no? Y esta sería la respuesta que estamos hallando. Espero haya sido entendible el video y gracias. Hasta la próxima. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Joel Anthony Vilches Valladares. A continuación vamos a desarrollar unos ejercicios similares a los que usted ha planteado en la clase por la primera semana del curso y para el primer taller del curso, ¿no? Buenas noches, profesor. Para continuar con la presentación del taller número 1, vamos a desarrollar un ejercicio similar a los ya explicados en clase. En este caso, en este ejercicio nos está pidiendo determinar la longitud de la varilla y el vector posición dirigido desde el punto A hasta el punto B. Además nos piden determinar o hallar el ángulo que forma dicha varilla, en este caso un ángulo θ. Lo primero que vamos a realizar en esta ocasión es determinar las coordenadas de los puntos. Para ello formamos o dibujamos un sistema de coordenadas para poder ir ubicando los puntos de dicha varilla. Ahora, en el punto A tenemos que en el eje X se está desde el punto de partida, que es 0, hasta el X, la varilla recorre 4 unidades, 4 pies. Las unidades nos están dando en pies. Ahora, del eje, la varilla del punto de origen al eje Y no está recorriendo ninguna distancia. Al eje Z tampoco. Ahora, para el punto B, desde el punto de origen
hasta el punto X no está recorriendo una distancia, entonces 0. Desde el punto B hasta el punto X, tenemos que la varilla está recorriendo 2 pies, y desde el punto de origen hasta la coordenada Z, la varilla se está posicionando sobre 4 pies. Ahora, ya tenemos nuestros puntos de coordenadas. Lo siguiente que debemos realizar es ya poder calcular el vector posición, como nos dice en el enunciado, de A hasta B. Para hallar el vector posición, cada una de las posiciones y restamos. Acá tenemos la posición de B menos la posición de A. 0i más 2j más 4k 10 menos 4i más 0j más 0k 10. Todo esto lo restamos y nos está dando un resultado de menos 4i más 2j más 4k 10. Ya. Luego que nos piden es para poder hallar nuestro ángulo, nos pide calcular la magnitud, la longitud o magnitud del vector de posición entre A y B. Ahora, la magnitud se va a representar de la segunda manera: el valor absoluto de magnitud de A y B, que va a ser igual a la raíz cuadrada en el A y B en el eje X más A y B en el eje Y más AB en el eje Z, todo eso elevado al cuadrado. Ahora, ya estos datos, estas coordenadas ya las tenemos, solo queda, porque ya lo hemos hallado en el paso anterior, solo queda reemplazarlo. Reemplazando los datos y resolviendo, nos está dando un valor de 6 pies. ¿Sí? Ahora, luego, para calcular el ángulo que nos están pidiendo, primero vamos a hallar el ángulo en alfa. Bueno, para poder hallar θ, tenemos que el coseno de alfa va a ser igual a menos 4 pies sobre 6 pies, y despejando alfa va a ser igual al coseno a la inversa. Ahora tenemos de menos 4 pies sobre 6 pies. Nuestro ángulo alfa nos va a dar, todo esto lo hacemos en la calculadora, nos va a dar un ángulo de 131.81 grados. Ahora tenemos una fórmula que esto desde aquí nos mide 180 grados. ¿Y que tenemos? 180 grados va a ser igual a alfa más teta. ¿Y qué nos están pidiendo? El ángulo teta, ¿no? Ahora, despejando teta, vamos a igualarlo a 180 menos alfa. El ángulo teta tenemos 180 y alfa, ya que ya lo hemos conseguido, si son 131.81 grados, nos está dando un resultado de 48.2 grados, que eso sería teta. Y ahí estaríamos hallando cada incógnita que nos han planteado en este ejercicio, ¿no?